acoso escolar o bullying. El acoso escolar o bullying es algo muy común en el ámbito escolar, pero no solo se manifiesta en ese ámbito, sino que también puede manifestarse a otras alturas o edades de la vida en otros ámbitos. Bullying significa intimidación, o sea, aquella persona que acosa lo hace en base a intimidar al acosado y lo hace por medio de distintas actitudes que son todas agresivas y también repetidas. Puede ser de un estudiante hacia otro, puede ser de un grupo de estudiantes que acose a un solo estudiante, o puede ser un grupo de estudiantes que acose también a otro grupo de estudiantes. Generalmente la persona que acosa lo hace para imponer su poder sobre otro. Constantemente lo insulta, lo agrede y trata de tenerlo bajo su dominio. En general, la víctima soporta el bullying callada, lo sufre, aunque en algunos casos la víctima también puede reaccionar violentamente. En general, este maltrato le hace sentir angustia, miedo a la víctima y en muchos casos lo puede llevar a consecuencias psicológicas graves e incluso puede llegar a intentar suicidarse la persona que es acosada a causa de esta influencia tan negativa. ¿Cuáles son los componentes del bullying? En general, el acosador es una persona que tiene poder sobre la víctima, muchas veces no es real, pero la víctima lo percibe de esa forma, lo percibe como alguien superior, por eso soporta este acoso o este bullying. Generalmente lo lleva a cabo o una sola persona, como dijimos, o un grupo que intentan dañar a la víctima y de forma intencional. Lo importante es que esto se produce continuamente, en forma reiterada, por eso va minando el carácter y la personalidad de la víctima y la va dañando psicológicamente. Hay distintos tipos de acoso o distintas formas de llevar adelante el acoso. Se denominan tipos en forma teórica, pero en realidad son distintas formas de llevar a cabo el acoso. El acoso físico es en general lastimar a la persona con empujones, golpes, etcétera, cachetazos, pueden llegar a escupirla, etcétera. Pero también muchas veces este acoso físico tiene que ver con los objetos personales de la víctima, esconderle las cosas, rompérselas, manchárselas, etcétera. También se puede manifestar por medio del acoso verbal, que es el más habitual. Generalmente las palabras humillan mucho a la víctima, generalmente cuando se le ponen sobrenombres desagradables o comentarios sobre la víctima que la avergüenzan, mensajes telefónicos, o tratarla con un lenguaje sexual indecente. También se lleva a cabo por medio del acoso psicológico. En general, aquí hay amenazas a la persona para tratar de minar su personalidad y obligarla a hacer cosas que no quiere, por ejemplo, a separarse del grupo, a sentarse en un lugar del aula donde habitualmente no se sienta, a no participar en el recreo con los otros compañeros. Y esto está relacionado justamente también con el acoso social, que es buscar el aislamiento o la exclusión de la víctima. Lo impiden participar de los juegos habituales y de las actividades que hacen los compañeros de clase o en el grupo de amigos, o directamente ignoran la presencia de esta persona para aislarla socialmente del grupo. Y también se puede llevar a cabo mediante el acoso sexual. El acoso sexual pueden ser tocamientos o pueden ser burlarse de la orientación sexual, del gusto, de algunas actitudes
que tiene la víctima. Uno de los acosos más modernos y que más dañan a las personas es el acoso por Internet, que se conoce como ciberbullying, que ocurre a través de los teléfonos celulares, las computadoras, etc. Generalmente en estos casos el acosador le envía mensajes, imágenes, etcétera, que hacen sentir mal a la víctima o que son denigrantes. También puede publicar a través de las redes sociales mensajes, fotografías, etcétera, que avergüenzan a la víctima, o puede crear también un perfil falso, haciéndose pasar por la víctima, y de esta forma desprestigiarla, hacerla quedar mal, avergonzarla o hacerla pelear con otros compañeros. Y justamente este tipo de acoso es muy complicado porque esos mensajes hirientes para la víctima se desparraman o se publican y llegan a un gran número de personas rápidamente, y después este daño es muy difícil de deshacer. ¿Cuál es el perfil psicológico del acosador? Generalmente suele ser una persona fuerte, con un carácter dominante, porque generalmente tiene que imponerse sobre aquella persona a la que acosa. Generalmente son personas que tienen una autoestima alta, pero que la tienen que mantener justamente haciendo sentir mal a los demás, haciendo sentir al grupo que los demás son inferiores, necesitan destacarse ante el grupo como que son los mejores. ¿Cuáles son los antecedentes familiares del acosador? Aquellos que podrían ser los motivos por los cuales esta persona actúa de esa forma. En general no tienen una buena relación con sus padres, principalmente con la madre, y generalmente no reciben una educación que le marque los límites. En general los padres son muy permisivos, lo dejan hacer cualquier cosa, aunque sus conductas sean antisociales, no se las marcan ni le hacen ver que está mal, y por lo tanto ellos no reconocen claramente qué es lo correcto o lo que es incorrecto de sus acciones. El acosado puede tener dos tipos de perfiles, como ya lo marcamos en un momento. Puede ser un acosado pasivo, donde soporta y sufre todo aquello que le hacen, o puede ser un acosado provocador, aquel que reacciona. El acosado pasivo, aquel que soporta el acoso y lo sufre, en general es una persona físicamente débil, que no tiene facilidad o habilidad para los juegos. Por eso generalmente aprovechan los acosadores de esto y, digamos, tampoco sabe defenderse o no se anima a defenderse y poner límites, digamos, a aquella persona que lo está acosando. Por el contrario, el acosado provocador es totalmente lo contrario. Tiene un temperamento fuerte y en algún momento reacciona y agrede a la víctima. Y justamente aquí se produce algo inesperado e incomprensible. Al reaccionar contra el acosador, se vuelven impopulares porque sufren el rechazo de sus compañeros, de los profesores y de las demás personas. O sea, son los acosados, pero si reaccionan, todo el grupo se pone en contra de ellos, no se pone a favor de ellos, se pone en contra de ellos y se mantiene a favor del acosador. ¿Cuáles son las consecuencias que puede sufrir la víctima? Por supuesto, fracaso escolar. Puede sufrir esto porque va a la escuela y no tiene ganas de ir, no se preocupa, no estudia, etcétera, no realiza las tareas. Niveles altos de ansiedad, fobia, no quiere ir a la escuela. Insatisfacción y cambios de personalidad. Puede cambiar la personalidad, puede volverse agresivo, puede volverse depresivo. Se convierte en una persona insegura. Por supuesto tiene baja autoestima porque piensa que, digamos, no puede insertarse socialmente, que es rechazado por los demás. Puede tener síntomas de histeria o de depresión también. Y también pueden tener una imagen negativa de sí mismo y pueden creer que son malos en el nivel académico, que no son buenos para estudiar, que no son buenos para insertarse en la sociedad. Y todo esto puede provocar que tengan reacciones agresivas
o incluso que en algunos casos se agredan a sí mismos y puedan tener alguna tentativa de suicidio.